esto es importante, tener la idea de que uno puede cambiar, ¿no? Que la decisión esa es precoz, uno se enfrenta, por lo menos a mí me enfrentó a una decisión, un momento muy angustioso, porque parece como que uno va a decidir algo que nunca más va a poder modificar, y en realidad uno lo puede modificar muchas veces. Yo estudié medicina porque me interesaba hacer investigación, y me pareció en ese momento, hablé con mucha gente, y me pareció en ese momento que la medicina me daba como un panorama grande para dedicarme a hacer investigación. Pues en el año 86, los 80, ahí se planteó la posibilidad de tomar alguna responsabilidad en la conducción de la facultad, y ahí fue cuando trabajé con Julio y con Matera, que fueron la cuestión de normalización de la universidad. Ahí me comencé a interesar un poco por esas cuestiones, y ahí fue cuando se planteó la posibilidad de tomar el decanato de la facultad, de ser elegido como decano. Lo dudé mucho eso, todos me aconsejaban que no lo hiciera, eran buenos consejos. Yo tuve una educación muy amplia, mis padres eran muy interesados por todo y me contagiaron ese interés, y eso hizo que tuviera también esa apertura que es fundamental. Yo muchas veces cuando hablo sobre temas educativos, que fue lo que me interesé después, en ese periodo, la segunda mitad de mi carrera estuvo asignada por ese interés por la educación. Para definir educación, utilizo una frase de un poeta griego contemporáneo de Homero, siglo VIII a.C., Hesíodo, que decía: educar a una persona es ayudarla a ser lo que es capaz de ser. Educar a una persona es ayudarla a ser lo que es capaz de ser. Me parece que es una muy buena definición, porque tiene los dos elementos centrales, la de ayudar al otro, la tarea entre personas. Por eso que la educación va a seguir siendo entre personas, y ayudarla a ¿qué? A eso, a descubrir sus posibilidades. Me parece que eso es muy importante, y creo que eso también sirve para uno mismo, es decir, la idea de que uno se forma constantemente, en el sentido que tiene que estar abierto a las nuevas experiencias, ver otras cosas, ser curioso, que es una cualidad inherentemente humana, la cualidad de la curiosidad. Reitero que estoy muy satisfecho con la elección que hice, pero también podía haber hecho cualquier otra cosa. Y me parece que todos, en realidad, es muy difícil, reitero, encontrar una persona que tenga una vocación tan definida que solo pueda hacer eso. Tal vez los artistas, bueno, que no es una situación tan lejana de la del científico, ¿no? En última instancia también es la creación, la diferencia que el artista no lo contrasta con la realidad. Yo me dediqué con entusiasmo a esa tarea, y bueno, eso se acuerdan los que fueron a mis clases. Me encuentro muchas veces con alumnos que se acuerdan. Entonces me encontré con uno, se acuerdan de cosas que yo jamás hice, pero no importa, yo les digo que sí, yo les digo que sí, efectivamente. No, pero ¿te acordás vos? No, ¿Qué certeza tenés? No, estoy absolutamente seguro. Otro día me dijo uno, yo me acuerdo de la primera clase que nos dio, que nos puso un diapositivo que nos decía qué veíamos en esa imagen. Y nosotros no podíamos diagnosticar de qué se trataba. Y era una lasaña cortada, que jamás hice una lasaña. Entonces, bueno, pero yo no le dije que no, sí, es cierto, le digo, ¿se acuerda de eso? No, yo estuve en esa clase. En la clase de lasaña. Yo hice lo que quise y quise lo que hice. Qué bueno. Bueno, a ver, yo voy a contar un poco mi historia personal, pero antes de entrar con eso, quiero decir que obviamente coincido con lo que dice Guillermo respecto de que uno puede cambiar, que esas vocaciones cristalizadas son raras, pero sin embargo hay algo que para mí es importante tener en cuenta, cambiando o no cambiando, que es que hay dos elementos que me parece que son fundamentales en cualquier cosa que uno haga, que son el compromiso y la pasión. Y el compromiso implica no ser una hojita que lleva el viento y que mueve de un lado a otro, sino que implica tener una actitud activa frente a lo que uno hace, cualquiera sea la cosa que uno hace. Y la pasión obviamente es algo que no se puede imponer. Entonces si uno hace algo que realmente no tiene pasión por eso, no es una cosa que lo movilice, que le produzca afecto, amor, odio, lo que fuere, va a ser muy difícil que pueda desarrollarse en esa actividad.
Entonces, son dos elementos que yo valoro mucho y valoro mucho en los discípulos de la investigación. La pasión no la puedo medir, pero el compromiso sí lo puedo medir. Y creo que eso es algo fundamental, ¿no? Mi casa estaba muy sesgada hacia las ciencias de diversas maneras. Mi papá era ingeniero civil, pero además de ejercer como ingeniero civil, enseñaba matemática en colegios secundarios y amaba la matemática. Y muchos de mis primos o primos segundos mayores, cuando les iba mal en matemática, iban a prepararse con mi papá. Mi mamá era profesora del secundario de geografía y por lo tanto yo, a través de lo que ella contaba de geografía y de geología, ya tenía un contacto con las ciencias naturales. Y mi hermana mayor fue una de las primeras graduadas en computación científica. Por lo tanto, yo, que era el más chico de la familia, de alguna manera estaba como casi sobreentendido que iba a seguir algo que tuviera que ver con las ciencias. Yo entré al Nacional de Buenos Aires, pero la verdad que hasta cuarto año no tenía la más mínima idea de lo que era una célula, no sabía lo que era la biología. No tenía idea alguna. Sabía, me gustaba la física, la matemática, por ahí aprendí química en tercer año, pero de biología no sabía nada, cero. Ni la intuición ni el conocimiento de lo que era una célula. Y en cuarto año tuve una profesora de botánica y biología que fue deslumbrante, y yo la menciono muchas veces en reportajes, que vive todavía, se llama Rosa Guaglianone, y que es una botánica, ¿vos la conocés? Claro. Deslumbrante, pero no por el contenido de lo que enseñaba, que era súper moderno, porque veíamos en el año 74 síntesis proteica, ARN mensajero, genes, no había exones e intrones en ese momento, pero había, pero no lo sabíamos. Ribosomas, código genético, eso junto a que si germinaba el poroto teníamos que preguntarnos por qué la raíz va para abajo, por qué el tallo va para arriba, y de dónde saca la energía el tallo para crecer y formar partes para arriba y la raíz para abajo, y en fin, toda una serie de cosas que nos hacía. Entonces no era el contenido de lo que enseñaba, que ya era espectacular, sino la forma de permitir al alumno cuestionarse y cuestionar la realidad con la cual se enfrentaba. Casi todo lo que hice después en mi vida fue marcado por ese cuarto año. Y por lo tanto, desde hace 30 años que doy 30 teóricas todos los años, no son las mismas porque las cosas cambian, y eso es parte de la pasión, porque a nosotros, como les decimos a los alumnos, y quizás alguno lo haya escuchado acá, la materia se da el primer cuatrimestre, después el segundo descansamos del esfuerzo que hicimos, pero cuando llega el mes de febrero tenemos síndrome de abstinencia y ya sentimos la necesidad de volver a dar la materia porque se nos produce un vacío que solo he llenado dictando la materia. Nadie es docente repitiendo 10 veces la misma clase, sino que, como decís vos, de repente el ánimo que uno tiene cuando va a la clase es diferente, las cosas nuevas que aparecieron son diferentes y uno las puede transmitir. Y yo creo que eso es una cosa de sentirse bien con su profesión, ¿no? Lo que vos decís me hace acordar una frase que seguramente vos la habrás usado, no sé. Uno no enseña lo que sabe, uno enseña lo que es. Uno es, y al ser y al enseñar, enseña lo que es. Probablemente hay mucha gente que enseña y que engaña, porque pretende ocultar lo que es. Es una referida, ¿no? Pero digamos, en general, cuando un valor que el alumno aprecia muchísimo es la honestidad intelectual. Entonces, si vos sos honesto en tu vida y sos honesto intelectualmente en la transmisión del conocimiento, obviamente vas a poder decir no sé N veces. Porque ¿qué importa que no sepas? Si el profesor no tiene que saber todo. Pero hay que ser honesto, hay que decir no sé. Es honesto. Fíjate lo que vos te pasó en cuarto año cuando esa profesora te pudo transmitir algo que a vos casi te cambió la vida o te abrió cosas. Por eso digo, yo creo que ser auténtico no es para uno solamente, sino que los demás se dan cuenta y por ahí encuentran muchas cosas en eso. No hay que considerarlo inútil como proceso de aprendizaje, ¿no? Yo tenía otra profesora que era la antítesis, claro, de literatura, y que cuando a veces decía una cosa y parecía una barbaridad, pero nadie se atrevía a levantar la mano. Entonces pasaba un silencio así de radio, un silencio fuerte,
y alguien detrás levantaba y decía, pero profesora, ¿no es que esto es así, no? Como usted dijo. Se dieron cuenta, dice, ¿no? Y era obvio que se dieron cuenta. ¿De qué nos dimos cuenta? Que nos quisiste, o sea, nos dimos cuenta que no sabías. Una buena es, no leí ningún paper sobre eso últimamente. Una buena respuesta cuando no sabes. No me gustaría dar esa respuesta, no me gustaría. Basta con que digas que no lo sabes. Listo. No hace falta. Lo que surgió en todas estas reuniones fue la posibilidad de cambio, ¿no? De repente los adolescentes llegan al momento de elegir y tienen 17, 18, yo recuerdo uno de mis hijos que decía, ¿por qué tengo que elegir ahora lo que voy a hacer el resto de mi vida? ¿No? Entonces la idea era probar, ir probando y decir, bueno, pruebo esto, hasta que uno encuentra, digamos, porque uno idealiza las situaciones, la cuestión es cuando uno empieza a hacerlas, digamos. Entonces ahí es donde uno empieza a encontrar realmente lo que le gusta. Y no hay que tener miedo al cambio, digamos. Yo creo que eso es clave, ¿no? Yo creo que esto es un poco la transmisión a los chicos, es esa, que no tienen, y como decís vos, la cantidad de cambios que has hecho o cada uno ha hecho en la vida frente a alguna cosa que estaba haciendo, ¿no? Y